Bienvenidos una vez más a este nuestro espacio, un rincón dedicado a desentrañar las vidas de esas figuras que tanto admiramos y que, a través de sus logros y su esencia, nos inspiran cada día a ser mejores versiones de nosotros mismos. Hoy tengo para ustedes un tema que estoy segura, va a dar mucho de qué hablar, va a generar debates enriquecedores y, sobre todo, nos va a invitar a una profunda reflexión. Vamos a sumergirnos en el fascinante universo de una de las actrices turcas más queridas y talentosas de nuestra generación, alguien que ha logrado conquistar corazones no solo en su país natal, sino a nivel internacional, trascendiendo fronteras y barreras idiomáticas gracias a su innegable carisma y a su prodigiosa capacidad actoral. Sí, hablo de ella, de la deslumbrante Demet Özdemir. Pero hoy, queridos amigos, no vamos a centrarnos exclusivamente en sus proyectos cinematográficos o televisivos, en sus éxitos en pantalla o en los premios que ha cosechado. Hoy vamos a explorar algo mucho más profundo, algo que siempre genera esa chispa de curiosidad en todos nosotros, algo que se percibe en cada entrevista, en cada aparición pública y que, de alguna manera, nos atrae de forma magnética: su libertad. ¿Qué secretos esconde esa libertad que proyecta Demet Özdemir? ¿Esa aura de autenticidad y control que la rodea? ¿Cómo gestiona su vida, su carrera, sus emociones y sus relaciones personales de una manera que parece tan, genuinamente libre? Si te intriga, si te fascina esta idea de vivir plenamente, de ser dueña de tu propio camino y de irradiar una seguridad que inspira, entonces quédate conmigo hasta el final porque vamos a desgranar algunos aspectos de su vida y personalidad que estoy segura te sorprenderán y te ofrecerán nuevas perspectivas. Y si aún no lo has hecho, te invito de manera muy especial a que te suscribas a nuestro canal. Dale clic a ese botón rojo y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros vídeos, donde seguiremos explorando las vidas de las figuras que más nos inspiran. Ahora sí, prepárense, que la conversación de hoy se pone verdaderamente interesante. Cuando pensamos en Demet Özdemir, lo primero que suele venir a nuestra mente es su carisma arrollador, esa sonrisa que tiene el poder de iluminar la pantalla y de derretir corazones, y por supuesto su talento indiscutible para dar vida a personajes complejos, entrañables y memorables. Hemos sido testigos privilegiados de su impresionante evolución, desde sus inicios en la industria hasta consolidarse como una auténtica estrella global, admirada por millones de personas alrededor del mundo. Y en todo este recorrido, en cada etapa de su carrera, hay una cualidad que siempre ha parecido acompañarla, que ha definido su presencia escénica y su conexión con el público: una aparente soltura, una autenticidad refrescante que muchos envidian y que a mí, particularmente, me fascina profundamente. Pero, ¿qué significa realmente ser libre en el vertiginoso y exigente mundo del espectáculo? Vivir bajo el constante escrutinio público no es, en absoluto, una tarea fácil. Cada paso que damos, cada decisión que tomamos, cada relación que establecemos, puede ser analizada, comentada, cuestionada y, en ocasiones, incluso juzgada con una severidad implacable. Y en medio de todo ese ruido mediático, de las presiones externas y de las expectativas ajenas, mantener una esencia propia, una paz interior inquebrantable y seguir tu propio rumbo con convicción, eso, amigos míos, es un verdadero arte, un logro digno de admiración. Creo firmemente que uno de los pilares fundamentales de la libertad que irradia Demet Özdemir reside en su asombrosa capacidad para desconectar. En una era saturada de redes sociales, donde la línea entre la vida pública y la vida privada se difumina peligrosamente y donde la exposición constante se ha convertido casi en una norma, ella parece tener un control envidiable sobre su propia narrativa. No me malinterpreten, es perfectamente consciente de la importancia de su presencia en las plataformas digitales, comparte momentos, promociona su trabajo y se conecta con su audiencia. Sin embargo, nunca se siente esa presión agobiante por mostrar cada segundo de su existencia, por exhibir cada aspecto de su intimidad. Existe una línea muy clara y bien definida que marca la frontera entre su vida pública y su espacio íntimo, y esa línea, para quienes la seguimos con atención, actúa como un auténtico refugio, un santuario de paz. Es como si ella entendiera a la perfección que la autenticidad no se trata de exponerlo todo de manera indiscriminada, sino de ser genuina y honesta en lo que se decide compartir, y sobre todo, en la forma en que se vive la vida fuera del foco de las cámaras. Esta discreción, lejos de ser un impedimento o una carencia, creo que es una fortaleza inmensa que le permite mantener un equilibrio crucial y una perspectiva saludable ante las exigencias de su profesión. Otra faceta de su libertad se manifiesta de manera contundente en su valentía para emprender nuevos proyectos y explorar diferentes facetas de su carrera artística.
Demet no se ha encasillado en un solo tipo de personaje, en un género preestablecido o en una fórmula de éxito. Hemos sido testigos de su asombrosa versatilidad, de su genuina disposición a salirse de su zona de confort y a asumir retos que la impulsan a crecer como artista y como persona. Y eso, créanme, es una señal inequívoca de libertad. Es la libertad de decir sí a aquello que la entusiasma, que la apasiona, incluso si ese camino implica incertidumbre o desafíos inesperados. Es la libertad de no conformarse con lo establecido, de buscar constantemente la innovación, de desafiar las expectativas y de superar sus propios límites. Piensen detenidamente en sus elecciones. Cada papel que ha asumido parece ser una decisión meditada, un paso adelante en su desarrollo profesional y personal, y eso, en esta industria tan competitiva y a menudo implacable, requiere una gran dosis de confianza en una misma, en su talento y en su instinto. Y hablando de instinto, su libertad también se hace patente en la forma en que maneja sus relaciones personales. En el ojo del huracán mediático, las parejas de las celebridades se convierten automáticamente en un foco de atención constante, objeto de especulaciones y de un interés público desmedido. Demet, sin embargo, ha optado por un camino donde la prudencia, la discreción y el respeto parecen ser sus aliadas más fieles. Cuando decide compartir aspectos de su vida sentimental, lo hace de una manera que sugiere un profundo respeto por la intimidad, tanto la suya como la de su pareja. No existe esa necesidad imperiosa de validar cada relación ante el público, de exhibirla como un trofeo, sino una elección consciente de vivirla de forma auténtica, privada y significativa. Esta actitud, en mi humilde opinión, es un poderoso acto de empoderamiento, una reivindicación del derecho fundamental a la privacidad y una demostración de su capacidad para elegir quién forma parte de su círculo más cercano y, sobre todo, cuándo y cómo se hace esa elección pública. Es la libertad de poseer su propia vida y de compartirla bajo sus propios términos. Pero la libertad de Demet Özdemir, esa que tanto admiramos, no es meramente una cuestión de apariencias, de decisiones profesionales calculadas o de un manejo estratégico de su imagen pública. Creo que va mucho más allá, se conecta de manera profunda y directa con su conexión con la naturaleza y su compromiso inquebrantable con su bienestar personal. Si prestan atención a sus publicaciones, a sus entrevistas y a las pocas pinceladas de su vida privada que comparte, verán que a menudo habla de la importancia vital de estar en contacto con la tierra, de disfrutar de los momentos sencillos y cotidianos, de cuidarse a sí misma en todos los aspectos. Esta conexión intrínseca con lo natural, con aquello que nos da vida, nos nutre y nos calma el espíritu, es una forma poderosa de cultivar la paz interior y, por ende, de fortalecer la libertad. Es como si ella entendiera a la perfección que la verdadera libertad no es solo la ausencia de cadenas externas, de restricciones o de obligaciones impuestas, sino la presencia de un estado de ánimo sereno, equilibrado y en armonía consigo mismo. El yoga, la meditación, los paseos al aire libre en contacto con la naturaleza, son pequeñas prácticas que, al parecer, alimentan esa libertad interior que tanto admiramos en ella y que tanto anhelamos en nuestras propias vidas. Además, su compromiso con causas sociales, aunque no sea algo que pregone a los cuatro vientos o que utilice como estrategia de relaciones públicas, también demuestra una libertad de conciencia admirable. Cuando una persona utiliza su plataforma, su influencia y su voz para abogar por aquello en lo que cree, para alzar la voz por quienes no la tienen, para defender causas justas y necesarias, está ejerciendo una forma de libertad muy valiosa y tremendamente inspiradora. Demet ha mostrado su apoyo a diversas iniciativas, demostrando que su influencia puede trascender el mero entretenimiento y contribuir positivamente a la sociedad. Esta libertad de expresar sus valores, de alinear sus acciones con sus convicciones y de actuar en consecuencia, sin temor al que dirán, a las críticas o a las posibles repercusiones negativas, es un signo de madurez, de integridad y de un profundo sentido de responsabilidad social. Es la libertad de ser una voz influyente, de aportar algo positivo al mundo, y eso, sin duda alguna, es un rasgo distintivo de personas verdaderamente libres y conscientes. ¿Y qué hay de su relación con el fracaso, con la adversidad, con esos tropiezos inevitables que forman parte de la experiencia humana? Porque en la vida de cualquier persona, y de manera exponencial en la de una figura pública expuesta a las miradas de millones, los obstáculos, las decepciones y los momentos difíciles son sencillamente inevitables. La clave de la libertad, sin embargo, reside en la forma en que afrontamos esas adversidades, en cómo nos levantamos después de caer.
Aunque no tengamos acceso directo a sus luchas internas, a sus momentos de duda o a sus batallas personales, la resiliencia que proyecta Demet Özdemir, esa capacidad casi sobrehumana de levantarse después de un tropiezo, de sacudirse el polvo y de seguir adelante con esa sonrisa característica y esa determinación férrea, es una muestra palpable de una libertad mental excepcional. Es la libertad de no dejarse vencer por las dificultades, de aprender de ellas, de extraer lecciones valiosas y de usarlas como trampolín para crecer y evolucionar. Es la libertad de entender que el camino de la vida no siempre es lineal, que los baches, las curvas y los desvíos también forman parte esencial de la experiencia y que a menudo son precisamente esas dificultades las que nos forjan y nos hacen más fuertes. La autenticidad, como mencioné al principio, es otro pilar fundamental sobre el que se sustenta su libertad. En un mundo donde a menudo se nos presiona, de manera sutil o explícita, para encajar en moldes preestablecidos, para ser lo que los demás esperan de nosotros, Demet parece poseer esa valentía innata de ser ella misma, de mostrar sus emociones, sus pensamientos, sus vulnerabilidades, sin filtros excesivos o caretas innecesarias. Y creo firmemente que esa autenticidad es contagiosa. Nos inspira a nosotros, sus seguidores, a también ser un poco más nosotros mismos, a abrazar nuestras peculiaridades, nuestras imperfecciones y nuestras diferencias, y a no tener miedo de mostrarlas al mundo. Esta libertad de ser genuino, de no pretender ser alguien que no eres, de mostrar tu verdadera esencia, es un regalo invaluable, tanto para uno mismo como para quienes te rodean, creando conexiones más profundas y significativas. Y si hablamos de secretos para alcanzar esa libertad que tanto admiramos, uno de los secretos mejor guardados de Demet Özdemir, y que creo que muchos de nosotros podemos aplicar en nuestras propias vidas, es su enfoque consciente y profundo en el presente. A menudo nos encontramos atrapados en un bucle de pensamientos rumiando el pasado, o sumidos en preocupaciones excesivas sobre el futuro. Sin embargo, cuando una persona logra vivir plenamente el ahora, cuando saborea cada momento, cuando se enfoca en la experiencia presente, encuentra una paz interior que se traduce directamente en una mayor libertad. Las imágenes de Demet disfrutando de un atardecer sereno, compartiendo una comida animada con amigos, o simplemente relajándose en la comodidad de su hogar, sugieren una apreciación profunda y genuina del presente. Y esa apreciación del ahora, esa capacidad de estar verdaderamente presente, es una forma poderosa de liberarse de las ataduras del tiempo, de las prisas innecesarias y de las ansiedades paralizantes. En resumen, podríamos decir que la libertad que irradia Demet Özdemir no es un don innato y estático, sino que se construye día a día sobre varios pilares fundamentales: una gestión inteligente y equilibrada de su vida pública y privada, una valentía admirable para explorar y diversificar su carrera, una prudencia y autenticidad ejemplares en sus relaciones personales, una conexión profunda y sanadora con la naturaleza y su bienestar integral, un firme compromiso con sus valores y causas sociales, una notable resiliencia ante la adversidad y, sobre todo, una autenticidad arrolladora y un profundo aprecio por el valor del presente. No es una libertad vacía, de esa que se exhibe superficialmente sin contenido o propósito, sino una libertad llena de propósito, de autoconocimiento, de crecimiento constante y de una profunda conexión con uno mismo y con el mundo. Es una libertad que se cultiva con esmero y consciencia, tanto en las grandes decisiones que marcan un rumbo como en los pequeños gestos cotidianos que definen el ser. Y es precisamente esta libertad, tan palpable y genuina, la que la hace tan admirada, tan inspiradora y sin duda alguna, tan única y especial. Y ahí lo tienen, queridos amigos. Hemos desgranado, hasta donde nos ha sido posible, esa misteriosa y fascinante libertad que proyecta Demet Özdemir. Espero sinceramente que este viaje de descubrimiento y reflexión les haya resultado tan interesante, enriquecedor y motivador como a mí me ha resultado compartirlo con ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Qué aspecto de su libertad les llama más la atención? ¿Creen que hay otros secretos o claves que deberíamos considerar para entender su forma de vivir y de ser? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, porque me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas tan apasionantes. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha aportado algo de valor, si les ha hecho reflexionar o inspirarse, no olviden darle a ese botón de me gusta que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con quienes también admiran a Demet o simplemente con quienes busquen un poco de inspiración para vivir una vida más auténtica y libre. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal.
Únanse a esta maravillosa comunidad de personas curiosas y apasionadas, y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando las vidas de las personalidades que más nos inspiran. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.